es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, William Henry Hudson, la representación de la naturaleza en The Purple Land, la tierra purpúrea. Borges escribió en el libro Otras Inquisiciones, publicado en 1952, un artículo sobre The Purple Land de William Henry Hudson. En él afirma que quizás ninguna de las obras de la literatura gauchesca aventaje a la novela de Hudson. Varios años más tarde, entrevistado por Antonio Carrizo, Borges afirmará lo siguiente acerca del autor en cuestión y de su producción literaria. Creo que la verdadera obra de Hudson está en los libros que escribió sobre el campo, sobre los animales, sobre los pájaros. No creo que le interesaran los hombres a él, le interesaba ante todo la tierra y la sentía profundamente. Y cuando hablaba, por ejemplo, del campo era un gran escritor, pero no logró inventar un solo personaje. Entonces podemos proponer una lectura de la novela The Purple Land o La Tierra Purpúrea de William Henry Hudson desde una perspectiva relacionada al giro espacial en las humanidades, haciendo énfasis en la representación de la naturaleza y las distintas maneras en que se manifiesta a lo largo del relato. De familia de ascendencia norteamericana e irlandesa, el autor nace en el partido de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, en 1841. Sin embargo, su vida como escritor comienza en Inglaterra, cuando emigra en mayo de 1874, según indica su diario de viaje. En ese momento ya comienza a escribir The Purple Land, aunque recién se publicará por primera vez en el año 1885. Para Hudson, la naturaleza representaba el último y peligroso refugio de la autenticidad, así como una forma de vida que atraía a la gente hacia viejas costumbres, costumbres humanas, costumbres naturales, mientras que la ciudad era símbolo de alienación. De esta manera, su obra siempre tuvo como eje a la naturaleza, ya sea como narrador, viajero, naturista u ornitólogo. El contexto histórico en el cual se desarrolla la acción de la Tierra Purpúrea se sitúa luego de la Guerra Grande, periodo marcado por los conflictos que tuvieron lugar en el proceso de construcción del Estado en el Río de la Plata y Brasil, al mismo tiempo que tenía lugar la expansión del capitalismo en Europa, manifestándose por medio de las intervenciones en la región de Francia y Gran Bretaña. Cuando el protagonista, Richard Lamb, desembarca en Montevideo, le es revelada al lector una ciudad que acababa de atravesar un sitio que se inició en febrero de 1843 a manos del Ejército Unido de Vanguardia de la Confederación Argentina, bajo las órdenes de Manuel Oribe, que se prolongó casi 9 años, hasta el 8 de octubre de 1851. Según el estudio realizado por Rubén Cotelo, las aventuras de Richard Lamb tienen lugar en el año 1860, donde todavía sobrevivían los enfrentamientos y los malos gobiernos parecían ser moneda corriente en el país. Curiosamente, Hudson recurrirá al agua para elaborar una metáfora con la cual ilustrar los tiempos de violencia e incertidumbre en el que se estaba inmerso. La última ola, con su cresta de sanguinaria espuma, arrasó el país con una inundación desoladora. Ya es tiempo, por lo tanto, de que todos los hombres se preparen para el golpe de la ola siguiente. Como marco teórico se propone un enfoque reciente para la teoría literaria, como lo es la convergencia entre la ecocrítica o humanidades ambientales con los estudios del espacio o giro espacial en las humanidades. La ecocrítica refiere al estudio de las relaciones entre la literatura y el medio ambiente físico, donde se plantean una serie de nuevos cuestionamientos, como por ejemplo de qué manera aparece representada la naturaleza en la obra literaria, así como el género, la raza, las clases sociales o los procesos postcoloniales se han convertido en temas ineludibles para abordar los estudios literarios. Los problemas relacionados con la tierra están comenzando a despertar interés en la disciplina. Según Gottfeldi, la cultura humana está conectada al mundo físico, afectándolo y siendo afectada por él, y propone una postura crítica con un pie en la literatura y otro en la tierra, una negociación entre lo humano
y lo no humano. Negociación que ciertamente no hubiera tenido asidero en los planteos de los padres del paradigma moderno. Por ejemplo, el propio Francis Bacon, quien sostuvo la teoría de que fuera menester subyugar a la naturaleza, presionarla para que nos entregue sus secretos, atarla a nuestro servicio y hacerla nuestra esclava. Es a partir de aquí que nace el mito del ser humano civilizador, quien, por derecho, se posiciona por encima de las cosas para hacer de ellas lo que considere conveniente en pos de la felicidad y el progreso de la humanidad. Se trataba de una concepción de mundo indiscutible, que consistía en que todo debía girar alrededor de esa idea de progreso que el desarrollo del capitalismo potenció y que daba por supuesto la existencia de dos infinitos, el infinito de los recursos de la tierra y el infinito del futuro. Pero como afirma Walter Benjamin, jamás se da un documento de civilización sin que lo sea también de barbarie, y tales infinitos son, en verdad, ilusorios. He aquí la cuestión que pone en contraste la sustentabilidad y el desarrollo. La primera refiere a la administración de los recursos para garantizar sus beneficios para las generaciones futuras, mientras que la segunda tiene como objeto el crecimiento económico que conlleva a la explotación sistemática de los recursos de manera de asegurar al mismo tiempo más producción y consumo. La tierra purpúrea surge y se desarrolla en un periodo crítico de transición para el país. Según Barran, hasta 1860 la naturaleza dominaba al hombre, era agresiva, la presencia humana era rara e infrecuente en el paisaje y los saltos y corrientes de los ríos no habían sido disciplinados. Sin embargo, durante el periodo de 1860 a 1890, el Uruguay se modernizó, es decir, acompasó su evolución demográfica, tecnológica, económica, política, social y cultural a la de la Europa capitalista, entrando a formar parte plenamente de su círculo de influencia. Entre 1860 y 1868 ocurre la primera gran transformación del medio rural y es aproximadamente el periodo en que transcurre la acción de la novela de Hudson, y esa tensión entre barbarie y civilización, campo y ciudad, naturaleza y urbanización está muy latente. La novela de Hudson presenta una narrativa circular, es decir, comienza y termina en el mismo lugar y su recorrido es simétrico. Su género nómada y azaroso, según Borges, recuerda a la Odisea, que es uno de los grandes relatos marinos de la narrativa ficcional, símbolo del exilio, de no pertenecer, de no estar en su lugar. La novela de Hudson tiene muchas similitudes con la obra de Homero, aunque si bien en este caso su Odisea transcurre casi todo el tiempo por tierra, la presencia del agua se da de distintas maneras, como por ejemplo, como una forma de delimitar el mapa de la tierra purpúrea, como un medio de navegación, tanto al principio como al final del relato, como un obstáculo al que hay que atravesar, como guía para ir de un lugar a otro. Hay que tener en cuenta que en su periplo, cada vez que el protagonista realiza un desplazamiento se hace referencia a un río o a un arroyo. Del mismo modo, el agua puede ser utilizada como recurso simbólico. Al comienzo, en el momento en que Richard y su esposa Paquita huyen desde Buenos Aires a Montevideo, dado que se habían casado sin el consentimiento de los padres de ella, el narrador hace hincapié en el hecho de que era agradable pensar que el río más ancho del mundo corría entre nosotros y aquellos que verosímilmente se sentían ofendidos por lo que habíamos hecho. En otras palabras, el ancho del río era proporcional a la dicha de la pareja, aunque a los pocos días se convertirá en desdicha. El río pasaría a ser demasiado ancho, dado que Paquita comienza a extrañar a su familia, a añorar su tierra y su hogar. En tu corazón nunca te alejaste de Buenos Aires ni para acompañar a tu pobre marido. El agua representa al mismo tiempo la vitalidad, la frescura, la pureza, así como cuando se hace mención, luego de describir el espacio desolado de la ciudad debido a tantos años de sitio, al vasto estuario que lava los sucios pies de la reina. Esta nueva Troya, como el narrador la denomina, así como la denominó Dumas, donde se ha derramado tanta sangre, se ve purificada por el río de la Plata, una referencia baptista, si se quiere, al lavado de los pecados. De la misma manera, la única batalla en la que participa Lamb empieza y termina sobre el cauce del arroyo San Paulo, como punto de abastecimiento, pero sobre todo el uso del agua para curar las heridas. El mito de purificación del agua tiene su origen en las leyendas populares. Al agua se le atribuyen condiciones antitéticos de los males del enfermo, decía Bachelard. Aparece ligado al concepto de la fuente de Juvencio. Este mito se queda de manifiesto cuando, por ejemplo, Lamb llega a Paysandú, a la estancia de la Virgen de los Desamparados, y pelea en un duelo a cuchillo
cuchillo con Blas el gigante, hiriéndolo en la cara. El protagonista se asombra de que la comadrona de la estancia lavara la herida con caña en lugar de agua, siendo que en realidad el alcohol tiene propiedades desinfectantes, cuestión por la cual la convierten en una cura mucho más adecuada. Tanto lo pastoril, lo salvaje y lo apocalíptico, según los conceptos desarrollados por Greg Garrett, se ven reflejados a lo largo del relato y el espacio juega un papel determinante como recurso narrativo para Hudson, donde se destaca el modo en que son presentados los personajes a partir del lugar que habitan. Asimismo, las corrientes de agua, semejantes a venas que alimentan y promueven el desarrollo de la fauna y flora, que decoran la idealización de la vida rural, el idilio bucólico, donde reina la paz y la abundancia en contraposición con la frenética, corrupta e impersonal vida urbana. La ausencia de agua también tiene su función. La aridez de los campos que rodean algunas estancias en contraste con otras verdes y cultivadas. Resulta interesante destacar también connotaciones negativas que le adjudica el narrador al adjetivo dry o seco en repetidas ocasiones. Por ejemplo, las descripciones físicas. Tenía la piel oscura y seca. O de otro tipo, sus argumentos no eran, sin embargo, los secos argumentos filosóficos de costumbre. El agua también se muestra violenta y en exceso, como en el caso de tormentas y tempestades en que es necesario buscar refugio, o el caso del joven que se ahoga en uno de los relatos esotéricos contados alrededor de un fogón. Así como las aguas dan vida, también son capaces de quitarla. El imaginario del pueblo oriental también hace uso del agua como ingrediente en sus construcciones. La profesora Rosalba Campra hace notar, citando a Saer, la escasa huella que ha quedado de los ríos en la imaginación popular, opacada siempre por la omnipresencia de la pampa, aunque admite la existencia de materiales no canónicos en los que se puede rastrear esa huella, como por ejemplo las canciones. En La Tierra Purpúrea se advierte en la canción del niño Cipriano: «Oh, déjame que vaya, déjame, a donde altos por entre los cerros nacen los ríos que alegran el sur, que entre los pastos del vasto desierto, en los que sacía su sed el venado, se apuran hacia el grande y verde océano». Otra característica podría ser la capacidad de reflejar que tiene el agua, como indica Bachelard, el espejo de las aguas, capaz de producir una suerte de desdoblamiento, de revelación de una otredad, como aquel estanciero que ve los ojos del hombre que asesinó reflejados en el agua. Existe en la novela de Hudson una predilección por las aguas de los ríos por sobre el mar. De hecho, la costa oceánica representa lo más alejado, solitario e incluso olvidado del territorio de la banda oriental. Es ahí donde se encuentra la estancia de los Peralta, dentro de un entorno salvaje, de abandono, ahí donde el tiempo parece detenido, donde vive quien supo ser uno de los generales más importantes de las filas rebeldes que, sin embargo, ha pasado al olvido incluso para sus propios enemigos. Al mismo tiempo, el río Xi tiene una especial relevancia en el relato, ya que sobre sus orillas se recuesta la última esperanza para las milicias comandadas por Santa Coloma, que representan al héroe cultural en el relato, la esperanza de una existencia más justa, de poder escapar de lo apocalíptico que en términos de la novela sería derrotar al gobierno colorado. Finalmente, recogiendo la idea del espacio planteada por Llarena y cómo ésta representa una imagen fundacional de la realidad, se podría encontrar un ejemplo en La Tierra Purpúrea bastante significativo. El protagonista realiza un descargo al principio y al final del relato, precisamente en el cerro de Montevideo, en un mismo punto, frente a un mismo punto espacial, que de hecho es un lugar estratégico porque desde su ubicación él puede contemplar a la banda oriental en toda su extensión, es decir, tiene el mapa de la Tierra Purpúrea frente a sus ojos. Sin embargo, la relación del protagonista con el lugar cambia radicalmente. Y es que el concepto de nación, como lo definía Benedict Anderson, es una comunidad política imaginada, limitada y soberana, en la cual sus miembros nunca llegarán a conocer a la mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno vive una imagen de comunión. Es decir, que la banda oriental, que se delimita ante la vista de Lam, es en realidad la proyección de una idea de comunidad, de una imagen construida sobre el espacio. Entonces, en su primera expedición al cerro, mira el espacio como la tierra purpúrea que Inglaterra perdió, haciendo referencia al título bajo el cual Hudson decide publicar por primera vez la novela. Hacia cualquier parte que me vuelva, me dije, veo ante mis ojos una de las más hermosas moradas que Dios hizo para el hombre. Grandes llanuras sonriendo con eterna primavera.
antiguos bosques, ríos rápidos y hermosos, filas de colinas azules que se alargan hasta el horizonte brumoso. Y más allá de esas hermosas laderas, cuántas leguas de agradables regiones desiertas están durmiendo al sol, donde las flores silvestres desperdician su dulzura, y no hay un arado que dé vuelta a la tierra fructífera. ¿Qué hubiera llegado a ser esta tierra brillante y sin invierno, y esta ciudad que domina la entrada del río más grande del mundo? Y pensar que fue ganada por Inglaterra, a la vieja manera sajona, con golpes duros y trepando sobre los montones de sus defensores muertos. Y pensar que, después de haber sido ganada así, fue perdida. Aquí Hudson ve el espacio, si se quiere, desde la perspectiva de lo salvaje, con connotaciones negativas, reflejo fiel de la barbarie. Se trata de una tierra muy fértil, pero desaprovechada, campos que deberían ser trabajados, ríos rápidos y hermosos, con un gran potencial para la navegación. Nuevamente se hace referencia al río más grande del mundo, pero en este caso el tamaño del río es proporcional a la pérdida que significó esta tierra para Inglaterra. En este tramo de la novela, el protagonista expone una visión sobre la oposición entre civilización y barbarie que parece estar en consonancia con la línea de pensamiento sarmientina, donde la idea de progreso estaba ceñida a los cánones de los principales centros europeos y de espaldas a la realidad hispanoamericana. Pero tal será la desilusión cuando en el transcurso de su periplo odiseico el protagonista llegue a una estancia habitada por ingleses y advierta que su home no era más que un rancho de aspecto pobre con un zanjón en donde no crecía ninguna cosa verde, distando mucho de la encantadora casita que pensaba encontrarse, llena de agradables recuerdos de la vieja y querida Inglaterra. Imagen que confirma lo sostenido por Barrán sobre los primeros inmigrantes que recibió Uruguay. Estos, dice Barrán, contagiaron tanto el amor al trabajo duro a los criollos como fueron contagiados por estos el amor al ocio y la libertad física del cuerpo. Al verse sin los grilletes del viejo control social europeo, tendieron a conducirse con la osadía de la individualidad descubierta, y los ingleses con los que vive Lamb viven en un estado permanente de embriaguez y holgazanería. Entonces, en su segundo desahogo en el cerro, Lamb exclama: «Permítaseme, en fin, despojarme de estos viejos anteojos ingleses para enterrarlos en este monte». Allí, donde pocos meses antes yo cantaba los elogios de la civilización británica, lamentando que ella solo hubiera sido implantada aquí y regada abundantemente con sangre para ser arrancada de nuevo y arrojada al mar. Es decir, se quita los lentes tras cuyos cristales contemplaba la imagen desde la perspectiva del conquistador, del saber europeo, que era proyectada sobre el espacio que lo rodeaba. No se puede entender la realidad latinoamericana bajo el lente europeo, así lo expresó Bolívar diciendo que el mismo Barón de Humboldt apenas lo haría con exactitud, o el propio Sarmiento, cuando considera que ni siquiera Tocqueville, referente del pensamiento ilustrado europeo, sería capaz de entender una realidad que no tiene antecedentes bien marcados y conocidos. En este segundo descargo, lo pastoril toma una orientación idílica, siguiendo una vez más los conceptos de Garrard, es decir, celebra un presente de abundancia así como el fracaso de Inglaterra en su plan de conquista y avance de la civilización. Es una reacción en parte romántica contra la industrialización. El mar otra vez presente como ese lugar oscuro, solitario y alejado. Se habla de arrancar y arrojar al mar. En otras palabras, sacarlos de la tierra, devolverlos al mar, que es por donde vinieron. El mar, en este caso, como un medio. Ahora bien, también se podría decir que al mismo tiempo converge con la utopía, es decir, el hecho de mirar hacia un futuro redimido. Lamb advierte que si esa idea de modernidad que trae consigo el proyecto civilizatorio europeo supusiera el sacrificio de la tierra que tiene frente a sus ojos, incluso con todos sus defectos, es preferible que nunca la conozca. Se podría interpretar, visto desde otra perspectiva, que lo que el protagonista hace es una relectura de lo salvaje que rodea a la banda oriental. Cambia su postura respecto al primer desahogo, en el que aquel wilderness representaba lo bárbaro y ahora resulta algo para admirar y resguardar. El protagonista contempla el paisaje y brega por conservarlo por el simple hecho de que es bello. No ve en él un valor económico por el beneficio que puede otorgar a las necesidades humanas, es decir, Hudson o Lamb ve a la naturaleza como sujeto de derecho. Muestra una relación sin medirla por el concepto de recurso.
Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.